Bienvenidos a todos, es un gusto para mí nuevamente encontrarme con ustedes a través de esta vía y en este video pues hoy vamos a hablar acerca de un tema clave para el desarrollo del turismo en Venezuela, acerca del impuesto turístico, específicamente la contribución del 1% establecida en la Ley Orgánica del Turismo. Analizaremos su base legal, cómo se aplica, su utilidad para el Estado y los prestadores de servicio y lo que piensan los usuarios y ciudadanos. Continuemos. Primeramente vamos a hablar acerca de la estructura obligacional del impuesto. Vamos a recordar unas clases anteriores que vimos acerca de lo que es los elementos de la estructura obligacional del impuesto. Primero tenemos al sujeto activo, el cual es el Estado a través de la administración tributaria, quien tiene la facultad de exigir el cumplimiento del tributo. En Venezuela se puede ser el CENIAT, los municipios o entes como el Ministerio del Turismo, dependiendo del tipo de impuesto. El sujeto pasivo, este es un contribuyente responsable del tributo, es decir, la persona natural o jurídica que realiza un hecho imponible, el cual debe pagar un impuesto. Tenemos, por ejemplo, un hotel que está registrado en el Registro Turístico Nacional y debe pagar la contribución establecida en el artículo 81 de la Ley del Turismo. El hecho imponible, que es la situación de hecho o acto jurídico que da origen al nacimiento de la obligación tributaria. Por ejemplo, prestar un servicio turístico o realizar una venta que implique un consumo. La base imponible es la cuantificación económica del hecho imponible sobre el cual se calcula el tributo, por ejemplo, el total facturado por la prestación de un servicio turístico. El tipo impositivo o la alícuota, que es el porcentaje o monto fijo que se aplica a la base imponible para determinar el monto del impuesto. Por ejemplo, en el caso del turismo, la Ley Orgánica del Turismo establece una contribución del 1% del total de las facturas emitidas por los prestadores de servicio turístico de conformidad con el artículo 81 de la Ley Orgánica del Turismo. La exigibilidad del tributo, que es donde nace la obligación, se refiere al momento del hecho imponible en que se ha realizado y por tanto nace la obligación de pagar el impuesto. Por ejemplo, la obligación de declarar y pagar el 1% nace una vez prestado el servicio y emitida la factura. La determinación y liquidación, que es el cálculo del impuesto a pagar, que puede ser realizado por el contribuyente, que es la autoliquidación, o por la administración tributaria. Y el pago o extinción de la obligación tributaria, que es la obligación que se extingue cuando el contribuyente realiza el pago del impuesto. También puede extinguirse por compensación, prescripción o condonación, entre otras formas. Entonces, en la aplicación de la Ley Orgánica del Turismo tenemos básicamente el artículo 81, que reza: se crea una contribución especial que deberá ser cancelada por los prestadores de servicio turístico a objeto de participar y beneficiarse de los planes de promoción turística y de capacitación, formación y desarrollo de los recursos humanos para la participación turística. Dicho aporte equivale al 1% de las facturas pagadas por los consumidores de los servicios turísticos. Contribución prevista en este artículo y en ningún caso podrá ser transferida al usuario final, debiendo efectuar el prestador del servicio la respectiva declaración, registro y demás deberes establecidos por el Instituto Nacional de Promoción y Capacitación Turística, INATUR. El no cumplimiento de esta disposición será sancionado de acuerdo a lo previsto en esta ley. Por tanto, tenemos un esquema de aplicación en la Ley Orgánica del Turismo. En la Ley Orgánica del Turismo, la estructura obligacional se evidencia claramente en lo siguiente. Primero, una contribución del 1% que deben pagar los prestadores de servicios turísticos sobre el total de sus facturas, contemplado en el artículo 81 de la Ley Orgánica del Turismo. El sujeto activo es el Estado a través del Ministerio del Turismo y el INATUR. El sujeto pasivo son los prestadores de servicios inscritos en el Registro Turístico Nacional. El hecho imponible es la prestación de los servicios turísticos. El hecho impositivo es el 1% establecido. La base imponible es el monto total de las facturas emitidas y la obligación se concreta al momento de emitir la factura y debe ser declarada y pagada por el prestador de servicio. Veamos entonces el procedimiento para el pago del impuesto en turismo. Primero, tenemos un hecho generador. La obligación de pagar se origina cuando el prestador de servicio turístico presta efectivamente un servicio y emite una factura al consumidor final.
Segundo, la determinación del monto a pagar. Según el artículo 81 de la Ley Orgánica del Turismo, el prestador debe calcular el 1% del monto total facturado por los servicios prestados. Por ejemplo, si un hotel factura 100.000 bolívares en un mes, el impuesto a pagar será de bolívares 1.000. La declaración del impuesto. El prestador de servicio debe presentar una declaración ante el Instituto Nacional de Promoción y Capacitación Turística INATUR, indicando el monto total facturado y el cálculo correspondiente a la contribución del 1%. Este proceso implica completar un formulario o sistema en línea establecido por INATUR. El cuarto, tenemos el pago del impuesto. Una vez determinada la obligación, el prestador debe efectuar el pago dentro del periodo establecido, normalmente mensual. Este pago se realiza a través de los medios habilitados por INATUR, son depósitos bancarios, transferencias electrónicas u otro mecanismo dispuesto. Como quinto punto tenemos la prohibición de transferencia al usuario. El monto del impuesto no debe ser trasladado al consumidor final. Es una obligación exclusiva del prestador del servicio. Esto se encuentra establecido en el párrafo final del artículo 81 de la Ley Orgánica del Turismo. No puede aparecer en la factura como un ítem adicional al precio del servicio. Como sexto punto tenemos el registro y control. El prestador debe registrar el pago y conservar los comprobantes de declaración y cancelación. INATUR puede exigir auditorías, libros de control o inspecciones para verificar el cumplimiento. Y tenemos las sanciones por incumplimiento. Si no se realiza la declaración y el pago oportuno, el prestador podrá ser sancionado conforme al régimen previsto en la ley. Esto con multas, suspensiones, entre otras medidas. Entonces, tenemos un resumen ilustrado del proceso, donde vemos el procedimiento del pago del impuesto en turismo. En primer lugar, la prestación de quien presta el servicio turístico. En segundo lugar, este emite una factura al cliente. En tercer lugar, se calcula el 1% del total facturado. En cuarto lugar, se declara el impuesto ante el INATUR. En quinto lugar, se realiza el pago. Y en sexto lugar, lo que pasa es que se comió el ítem, conserva comprobantes y registros. Hablemos entonces de lo que es el rendimiento fiscal y la pertinencia del impuesto. Primeramente, tenemos que definir qué es el rendimiento fiscal. El rendimiento fiscal se refiere a la cantidad de ingresos que el Estado logra recaudar a través de un impuesto determinado. Se evalúa si este tributo es eficiente y productivo, es decir, cuánto recauda realmente el impuesto, si justifica los costos de recaudación y fiscalización y si contribuye de manera significativa al financiamiento público. En turismo, el rendimiento fiscal se calcula sobre el 1% de las facturas de los prestadores de servicios turísticos. Como lo vengo diciendo, esto está contemplado en el artículo 81 de la Ley Orgánica del Turismo. Y las exoneraciones o beneficios fiscales que también inciden en la evaluación del rendimiento real. El rendimiento fiscal y la pertinencia del impuesto. Entonces ahora vamos a definir qué es la pertinencia del impuesto. La pertinencia del impuesto se refiere a qué tan justificado, adecuado y necesario es ese impuesto en un determinado contexto económico y social. Se valora según su contribución al desarrollo económico sectorial, equidad y capacidad contributiva de los sujetos pasivos, la relación con los objetos de política pública. En el caso del sector turístico venezolano, el impuesto del 1% es pertinente porque financia el INATUR para promover y capacitar al sector turístico. Es un monto bajo, relativamente, es un 1% que no afecta gravemente al prestador ni se traslada al consumidor. Permite la planificación turística descentralizada mediante fondos mixtos para regiones con potencial turístico, determinado esto en el artículo 15 de la ley que estamos hablando, y no encarece el servicio turístico al prohibirse su traslado al usuario, que también está contemplado en el mismo artículo 81. Entonces tenemos un cuadro bastante comparativo y bastante resumido de lo que es el rendimiento, la relación que existe entre el rendimiento y la pertinencia. El rendimiento fiscal, cuánto recauda realmente en impuestos,
si justifica los costos y fiscalización y si contribuye al financiamiento público. Y en cuanto a la pertinencia, contribuye al desarrollo económico sectorial, hay equidad y capacidad contributiva y una relación con los objetivos de política pública. La relación que tienen es de rendimiento fiscal, de pertinencia y de beneficios. En cuanto al rendimiento fiscal, es moderado pero sostenido, depende del volumen de servicios prestados. En la pertinencia es alta, financia directamente el desarrollo del sector turístico. Y el beneficio social revierte en fondos en promoción, formación y acceso al turismo. Por ejemplo, una posada factura 500.000 bolívares, calcula y paga 5.000, que es el 1%, declara ante el INATUR. Tiene beneficios de promoción, formación e infraestructura. Entonces, ¿es justo cancelar este impuesto? El impuesto del 1% sobre la facturación puede parecer una carga adicional para la posada, pero también representa una contribución al desarrollo del sector turístico. Permite financiar actividades que benefician directamente al negocio, como la capacitación del personal, las campañas de promoción y las mejoras en la infraestructura. ¿Qué pasaría si no existiera este impuesto? Sin esta contribución sería más difícil financiar las acciones que promueven el turismo local y nacional. La Posada y otras empresas del sector podrían tener menos apoyo para crecer y mejorar la calidad de sus servicios, afectando la competitividad del sector. ¿Cómo contribuye esto a mejorar el sector turístico? El impuesto permite la creación de programas y proyectos que elevan la calidad y visibilidad del turismo. Esto puede atraer más visitantes, aumentar la demanda y generar un círculo virtuoso de crecimiento económico para todos los involucrados. En conclusión, el impuesto turístico del 1% en Venezuela tiene un rendimiento fiscal adecuado y una alta pertinencia, ya que no afecta la competitividad del sector, recauda recursos sin trasladar la carga al consumidor, financia la promoción y capacitación del turismo alineado con los fines de desarrollo económico y social establecidos en la ley. Ahora, vamos a hacer una breve reflexión. ¿Creen ustedes que todo esto es viable y necesario para la promoción del turismo en el país? Dejo esa pregunta para la reflexión de todos los que tengan acceso a ver esta exposición y lo podamos discutir en la cajita de observaciones. Muchísimas gracias por la atención y espero verlos en una próxima oportunidad.